Bueno, hoy vamos a hablar, más o menos les voy a contar qué es lo que hago yo como kinesióloga en terapia de rehabilitación vestibular, pero quiero que hablemos y analicemos juntos eh, un paciente que es muy común, que ustedes lo van a ver, que es el paciente con una hipofunción vestibular unilateral, y cómo estamos manejando, tanto ustedes como médicos, como los terapeutas, cómo estamos manejando a este tipo de pacientes y qué es importante tener en cuenta en el momento en que lo tenemos frente a nosotros. Algunas estadísticas, según Jeffrey y según Strupp, dice que pacientes con hipofunción unilateral, migraña vestibular y Meniere, el 25% de ellos, o sea, 1 cada 4 va a desarrollar mareo postural persistente. Es 1 de cada 4. Y estos, en 8 años, dice que la minoría de los pacientes experimentan resolución espontánea de los síntomas. Solamente la minoría en 8 años. Imagínense estar mareado por 8 años. Es algo terrible. Dentro de las estadísticas están de que 1 de cada 4 de estos pacientes que experimenta este tipo de mareo perceptual persistente desarrolla ansiedad y depresión. ¿Ya? Entonces, son cifras súper altas. Nosotros como terapeutas recibimos este tipo de pacientes muy, muy común y muchos vienen con depresión. Entonces es algo que tenemos que tomarle mucho cuidado y mucha atención. Entonces, ¿por qué es tan alta la incidencia de mareo postural persistente? ¿Qué estamos haciendo? ¿De quién es la responsabilidad de que esta tasa sea tan alta? O sea, algo debemos estar haciendo mal. Es, por un lado, responsabilidad del paciente, porque tiene una personalidad ansiosa, una personalidad neurótica, sí. O sea, hay estudios que dicen que pacientes que tienen una personalidad neurótica tienen un aumento en la probabilidad de desarrollar mareo postural persistente. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo ustedes como médicos? ¿Tienen alguna responsabilidad en este tipo de pacientes? ¿Tenemos nosotros como terapeutas responsabilidad también en este tipo de pacientes? Entonces, ¿estamos haciendo algo mal en estos pacientes que tienen tanta alta la tasa de incidencia? Vamos a empezar por ustedes, los médicos. Les pregunto, ¿cuándo deciden ustedes enviar a sus pacientes a rehabilitación vestibular? A un paciente con una hipofunción vestibular unilateral. Hay un estudio hecho por la CUR y que dice que él toma pacientes con hipofunción vestibular unilateral, ¿ya? Y en este estudio les midió la agudeza visual dinámica a pacientes que venían con una rehabilitación temprana, que llegan antes de los 15 días, o sea, entre la crisis y 15 días de rehabilitación de post-crisis. Después viene la rehabilitación tardía temprana, digámoslo así, que es después de los 15 días hasta el mes, y la rehabilitación tardía, que son los que llegan después de un mes de la crisis vestibular. ¿Ya? Entonces, en este estudio, que habla que la rehabilitación de la agudeza visual dinámica en pacientes con hipofunción vestibular unilateral, dice, earlier is better, o sea, mientras más temprano es mejor. Entonces, lo que pasó es que la CUR tomó a estas personas y las dividió en estos grupos y le midió la agudeza visual dinámica, ¿ya? Y les hizo al principio de la terapia y después le hizo 4 semanas de terapia de rehabilitación vestibular y les midió post-terapia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a los primeros, este es un promedio de la agudeza visual dinámica pre-rehabilitación vestibular, ¿ya? Y después, esto es lo que resultó después de la terapia vestibular. Entonces, si se dan cuenta, la agudeza visual dinámica, mientras más pequeña es la letra que puede ver el paciente, es que tiene una agudeza visual dinámica mucho mejor, ¿ya? Entonces, aquí la letra es 0,1 logmar, o sea, es muy pequeña. Entonces, mientras más pequeña, es mejor, ¿ya? Entonces, se dio cuenta que los que habían venido a rehabilitación temprana, antes de los 15 días, su agudeza visual dinámica es mucho mejor que los que llegaron tanto después de los 15 días o después del mes, que son estos dos grupos de acá, ¿ya? Por otro lado, la CUR también le midió la ganancia del reflejo vestíbulo ocular.
Y se dio cuenta de que pre-rehabilitación la ganancia estaba aquí, y el grupo que llegó temprano, antes de los 15 días, tuvo un aumento de la ganancia muy significativo en relación a los que habían llegado después de los 15 días a rehabilitación vestibular. Y se dio cuenta que al medirle el porcentaje de sacadas cover, se dio cuenta de que los que habían llegado temprano, antes de los 15 días, el porcentaje de sacadas disminuye, si ustedes se fijan acá, disminuye por rehabilitación en relación a los que habían llegado tarde, que aumenta el porcentaje de sacadas. Entonces, la CUR, en su estudio, demuestra de que ambos disminuyen su agudeza visual dinámica, ambos grupos, pero el grupo que llega a rehabilitación temprana lo hace a través de un aumento de la ganancia del reflejo vestibulocular, que eso se relaciona directamente a que la neuroplasticidad del reflejo vestibular se aprovechó mejor en esta rehabilitación temprana en relación a los grupos que llegaron tarde, que aumentaron las sacadas cover, que eso ya es algo visual, ¿ya? Que es una sustitución del reflejo vestibulocular. Entonces, por un lado, los que llegan temprano hacen, a través de la neuroplasticidad, hay una compensación, pero a través de adaptación del reflejo vestibular. O sea, el reflejo vestibular llega a ser lo mismo que era antes, ¿ya? En cambio, los que llegaron después, el reflejo vestibular no llega a ser igual, porque la ganancia no aumenta, sino que disminuye, pero el porcentaje de sacadas aumenta, ¿ya? O sea, la sustitución por sacadas visuales aumenta. Entonces hay otro estudio que se llama, de la CUR también, que habla de la interacción entre la compensación de los mecanismos de compensación vestibular y la terapia vestibular. Este es un estudio súper lindo que habla de 10 recomendaciones para una recuperación óptima del paciente vestibular. Y la CUR habla en este estudio que hay un periodo crítico en el cual está la presencia de los factores neurotróficos mayores para para que se moldee este reflejo vestibulocular. Entonces, hay neuroplasticidad en el primer mes, por ejemplo. Aquí habla que el periodo crítico, la ventana crítica, es de un mes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, los mayores factores neurotróficos están al principio, después de la crisis vestibular. Y es en este periodo donde la rehabilitación vestibular moldea la neuroplasticidad, ¿ya? Porque ya está la neuroplasticidad, están los factores neurotróficos, pero si el paciente no tiene una guía y alguien que moldee esta neuroplasticidad, al final el paciente, claro, va a aprender muchas cosas en ese periodo, pero ¿cómo las va a aprender? ¿Las va a aprender bien? ¿O las va a aprender mal? ¿O no va a aprender? Entonces, generalmente un paciente que llega después del mes y durante este periodo crítico no tuvo ninguna rehabilitación vestibular, el paciente va a aprender a no marearse. ¿Y cómo aprende a no marearse? Es que llega con el cuello rígido, moviéndose así como robot, en bloque, porque sabe y aprendió de que moviendo rápido la cabeza se mareaba. Entonces aprende un patrón de movimiento alterado, ¿ya? Porque no es capaz de girar la cabeza y es un patrón que queda y persiste. Entonces, yo les voy a contar cómo yo atiendo a mis pacientes. Yo los atiendo, los mido con una posturografía estática y también les mido la agudeza visual dinámica computarizada. Entonces les voy a explicar así rápidamente qué significa y qué mide cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, la posturografía mide, lo que yo les hago es el test de integración sensorial. Entonces lo que yo hago es ver cómo el sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular están interactuando para ver cómo está el equilibrio del paciente, ¿ya? La posturografía mide más que nada cómo el paciente está compensando y cómo está la rama vestibular inferior, que va hacia el reflejo vestíbulo espinal, ¿ya? Entonces, yo paro al paciente en esta plataforma y lo mido con ojos abiertos, ojos cerrados, en una superficie firme,
y con ojos abiertos y ojos cerrados sobre una espuma, ¿ya? Entonces, lo bueno de este programa es que me compara en el momento con una norma de acuerdo a la edad y la estatura del paciente. Entonces, con ojos abiertos, si ustedes se fijan acá, esto me mide grados por segundo, o sea, cuántos grados el paciente se mueve en la prueba. Mientras más grados se mueva, más inestable es. Entonces, mientras más alta es la barra, es más inestable. Entonces, si se fijan este paciente es un paciente con una hipofunción vestibular unilateral que llega a rehabilitación temprana, 4 días post-crisis, ¿ya? Entonces, con ojos abiertos está alterado, ojos cerrados también está alterado, porque el rojo es el paciente y el gris es la norma de acuerdo a su edad, ¿ya? Y está alterado en todas las pruebas, ¿ya? Si ustedes se fijan, en la sesión 4, ya el paciente está totalmente normalizado, los grados que se mueve con... No se escucha. No se escucha. Imagine is frozen. Se mejoró el paciente. Comenzar de nuevo. Con mi celular. Deme un segundito que se cayó el internet. Íbamos como avión, ¿no? Vamos a reconectar acá el computador. Hola. Hola, Katy. Hola, Katy. Katy, ¿me Aprovechando el momento escuchas? de silencio. ¿Ah? ¿Me escuchas? Yo escucho. Ya. ¿Tú vas mañana a Neuro? Sí. Te puedo mandar un colega para sacarle un tapón de cerumen Claro. que no puede ir hoy día. Ya. No hay problema. Quedamos recién en el control, primer control. No, no se escucha. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, entonces, por un lado, la posturografía se normalizó en 4 sesiones, o sea, 4 semanas. Ya el paciente está con equilibrio normal. En cuanto a la agudeza visual dinámica, el paciente se supone que la agudeza visual estática, ya si uno en la tabla de Snellen es capaz de ver hasta determinada línea, yo girando mi cabeza, en este caso es a 100 grados por segundo, o sea, pam, pam, algo así, tan, 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 a esta velocidad. Si soy a esta velocidad, uno debería ser capaz de ver hasta la misma línea en la tabla de Snellen, pero lo normal es perder hasta 2 líneas más arriba, o sea, ver 2 letras más grandes, ¿ya? En el caso de que uno pierda más de 2 líneas de agudeza visual,
se da por entendido de que el reflejo vestibulocular está alterado, ¿ya? Entonces, en este paciente, la agudeza visual dinámica, uno la puede discriminar si es izquierda o es derecha. Entonces, si ustedes se fijan acá hacia la izquierda, el paciente es capaz, a una determinada velocidad, es capaz de ver hasta 0,4 logmar, ¿ya? Pero para la derecha es capaz de ver hasta 0,05 logmar, o sea, ver letras más chicas cuando el paciente gira a la derecha que hacia la izquierda. Por lo tanto, estamos hablando de una hipofunción vestibular izquierda, ¿ya? Y el paciente pierde 6 líneas aquí abajo, 6 líneas cuando gira su cabeza a la izquierda, en relación cuando gira su cabeza a la derecha. Entonces eso fue cuando empezó la evaluación del comienzo. Si ustedes se fijan, en la sesión 4, el paciente es capaz pierde 1,5 líneas para la izquierda y 1,8 a la derecha, que bajo esta línea celestita que está acá, es normal, ¿ya? O sea, en 4 sesiones... Gabriela, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Sí escuchó? Explícale que al medio está la agudeza visual estática, que ese es el límite. Ese es el límite. Ese es el límite y lo demás es moviendo la cabeza. Eso. Sí, esta es la agudeza estática. Menos 0,3. Menos 0,3. Es la agudeza visual estática del paciente, ¿ya? Eso es lo normal de él cuando no se mueve la cabeza, pero moviendo la cabeza pierde 1,5 líneas y 1,8 al final, que es lo normal. Un paciente normal, sin ningún tipo de hipofunción, tiene pérdida. Nosotros normales tenemos una pérdida de 1 hasta 2 líneas, ¿ya? Entonces, súper interesante porque esto, la agudeza visual dinámica, no evalúa directamente el reflejo vestibulocular, sino que mide la compensación, porque puede medir tanto el reflejo vestibulocular o el porcentaje de sacadas. Cómo estas sacadas over llegan a ser cover con la rehabilitación vestibular, ¿ya? Entonces, este otro caso, de una persona que llega a rehabilitación tardía después de un mes, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, con respecto al anterior, el paciente llega después de un mes y en la sesión 1, en la evaluación, tiene un desequilibrio, no tanto como el anterior, que las barras rojas llegaban hasta arriba, ¿ya? O sea, el paciente no se cae, no se va a caer con ojos cerrados arriba del cojín, pero sí tiene un balanceo constante, incluso cuando está con ojos abiertos, arriba de una superficie dura, aquí, esta, ¿ya? Entonces tiene un balanceo pequeño. Entonces, ¿qué pasa? En la sesión 3, logramos normalizar el reflejo vestíbulo, el reflejo vestíbulo espinal. O sea, el equilibrio del paciente en 3 sesiones, bien. Pero ¿qué pasó en este paciente con la agudeza visual dinámica? Miren, esto fue al principio cuando llegó. 6,8 líneas pierde cuando gira su cabeza hacia la izquierda, y cuando gira su cabeza a la derecha, pierde 8,5 líneas. Es muchísimo, ¿ya? Entonces este paciente gira la cabeza y no es capaz de enfocar el ambiente, su ambiente se le mueve, ¿no? Esta es la sesión número 1. En la sesión 4, si ustedes se fijan, ya la izquierda se normaliza y pierde una línea, y la derecha pierde 5,8. En la sesión 6 logra de 5,8, baja a 3,3, súper bien, y en la sesión 8 llega a 2,7, ¿ya? Este paciente no logró bajar bajo las 2 líneas, pero quedó sin síntomas, que es lo más importante, y quedó con la posturografía normal. Entonces, un paciente que llega a rehabilitación tardía demora el doble en mejorarse y en compensar que una persona que llega a rehabilitación temprana. Entonces, cuando nos llega un paciente
cuando les llega a ustedes un paciente y ven que tiene una hipofunción vestibular unilateral, ustedes es como ese momento donde está al frente de ustedes en el escritorio, es como que estuviesen viendo pasar el cometa Halley. El cometa Halley, dicen que uno lo puede ver hasta 2 veces, porque pasa cada 78 años, algo así. Entonces uno lo puede ver una vez en la vida, y si tienes suerte, 2 veces, ¿ya? El paciente con hipofunción vestibular aguda, temprana, que llega con una crisis, es la única vez que ustedes van a poder verlo en ese momento de su vida, ¿ya? Si ustedes lo mandan a su casa, está inestable la conexión, no sé si estoy bien. Está bien, sí. Está bien. Si ustedes lo mandan a su casa con antiemético, ¿ya? Con fármaco, ¿ya? Lo mandan a la casa y le digan, vuelva en 3 semanas, o vuelva en 1 mes, o vuelva si persisten los síntomas, perdieron. Se pasaron el cometa Halley, ya no está. Y se perdieron la oportunidad de la vida del paciente de haberse recuperado de una manera sana, ¿ya? Entonces, así de importante es esto, así de grave es dejar pasar a un paciente sin rehabilitación vestibular. Aunque sea un paciente que tenga un pequeño síntoma, no importa. Ese pequeño síntoma, si no es tratado, es capaz de persistir en el tiempo. Entonces, ahí está su responsabilidad, ustedes, médicos. Ahora, terapeuta, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué estamos trabajando con nuestros pacientes? Tenemos la responsabilidad de que ya nos llegó un paciente en esta ventana de neuroplasticidad. ¿Estamos moldeando correctamente estos procesos de neuroplasticidad? ¿Estamos haciendo un buen trabajo? ¿Qué estamos haciendo con estos pacientes? Entonces, les voy a mostrar otro caso. Este es un caso que tuvimos hace poquito aquí en el Instituto de Neurocirugía. Y yo lo evalué la primera vez. Posturografía está normal, completamente normal. Agudeza visual dinámica, normal. ¿Ya? Y este paciente tuvo una crisis de vértigo en febrero de este año y ha persistido con los síntomas con meses, con mareos persistentes y que cada vez han ido empeorando más. Él nos llegó como hace 2 meses atrás, con mareos persistentes que duran todo el día, van y vienen, aumentan o disminuyen de acuerdo a la actividad que hace. Cuando está sentado no está mareado, pero se para y comienza el mareo. Dice que ya no va al supermercado, iba a la feria, ya no está trabajando. Entonces una persona que está completamente encerrada en su casa. La cuarentena también favoreció a que no pudiera salir. Uno ve qué tal está la compensación y está normal. Este paciente está normal. Pero está mareado. Y no está loco. O sea, está mareado. Aquí me dicen que puede estar loco, pero no. No está loco porque es de verdad, su mareo es real, ¿ya? Entonces, ¿a qué se puede deber este mareo? Este es el paciente. Entonces yo siempre cuando evalúo a mis pacientes, le evalúo la verticalidad, ¿ya? Entonces, dicen que aquí está la prueba que está loco. Ya, entonces, le evalúo la verticalidad. ¿Cómo lo hago? Le pido al paciente, Entonces estamos ahí de pie y vamos a llevar el peso a entonces la pierna izquierda. voy a... Entonces, lo hago que lleve su peso, el peso de su cuerpo a la pierna izquierda, tronco derecho, ¿ya? Sin que se incline hacia el lado. Y después lo mismo, sin que incline su tronco. Entonces aquí el paciente está inclinando su tronco y yo de alguna manera le enseño, con ojos abiertos, para ver cómo está su verticalidad, que corrija esa vertical, ¿ya? Entonces, si se fijan, el paciente, bueno, aquí le pregunto, ¿te sientes derecho? Y me dice, sí, me siento derecho. Aquí no. ¿Ya? No te sientas nadie hacia el lado.
Derecho. Ya. Está claro que se siente derecho. En esa posición, él se siente derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene alterado a este paciente? ¿Cómo está la percepción de su verticalidad? ¿En qué momento nosotros como terapeutas empezamos a trabajar la percepción? Algo importante. Entonces, hay un estudio, ¿ya?, hecho por Mast, que habla de los modelos internos, la cognición vestibular y la imaginería mental, que son consideraciones súper importantes. Entonces, el BOR tiene un aspecto cognitivo, el reflejo vestibulocular, porque Mast habla de que reflejos como el reflejo vestibulocular son susceptibles a influencias top-down. Nosotros en nuestro cerebro tenemos, debido a la experiencia sensorial de todos, tanto el sistema visual, proprioceptivo o vestibular, nosotros creamos modelos internos a nivel cerebral. Y estos modelos internos, a través de vías eferentes, ¿ya?, influencian al reflejo vestibulocular. Entonces hay un componente top-down del reflejo vestibulocular, que estimula el campo de la cognición. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la siguiente. Si nosotros le hacemos al paciente el ejercicio del reflejo vestibulocular imaginario, que yo le digo al paciente, ya, mira, vas a mirar una letra que tengo más o menos vas a imaginar la letra y vas a girar la cabeza de izquierda a derecha, manteniendo la vista imaginariamente en la letra que está al frente tuyo. Entonces el paciente tiene que girar la cabeza y ustedes ven cómo el reflejo vestibulocular se activa con los ojos cerrados, sin la información sensorial visual. ¿Ya? No necesita un estímulo visual para ser activado. Entonces, es súper interesante porque el reflejo vestibulocular, a través de esta componente eferente, ¿ya?, es capaz de moldear este reflejo, es capaz de modificar la ganancia del reflejo. Entonces, si yo le digo al paciente, mira, imagínate un objeto que está a 1 metro, o imagínate un objeto que está a 3 metros, la ganancia del reflejo vestibulocular se va a moldear de acuerdo a la distancia en la que actúe el objeto. Habla de la hipótesis de la anticipación perceptual. ¿Cómo este componente top-down es capaz de anticiparse y ver a dónde tengo que mover el ojo para mantener el enfoque, incluso con ojos cerrados? Entonces es capaz de anticipar, así como el cerebro, como una predicción, está prediciendo dónde el objeto está, ¿ya? La imaginación es como una predicción. Entonces, así como el reflejo vestibulocular tiene un componente cognitivo, la verticalidad también tiene un componente cognitivo, ¿ya? Y también Fred Mast, en este mismo estudio, habla de la vertical visual subjetiva como un fenómeno perceptivo. Entonces, es un punto de entrada crucial para la cognición vestibular. Entonces, Julien Barra habla en su estudio cómo los humanos usan los modelos, y ella habla de 3 componentes que modulan la verticalidad. Y está el de la percepción visual de la verticalidad, que confía en esta información viso-vestibular. Después está la información somatoestésica y graviceptiva de nuestro cuerpo, y está el tacto que es algo tan importante que nosotros de repente lo dejamos de lado, pero la información táctil de cómo está la presión del peso de nuestro cuerpo distribuido en nuestras plantas, por ejemplo, esa información es súper esencial. Si nosotros tenemos un pie que tiene más presión que el otro, sabemos que vamos a estar inclinados hacia el lado del pie que tiene más presión, ¿ya? Entonces es una información súper rica
que tenemos que usar nosotros como terapeutas en la rehabilitación. Entonces tenemos estas tres componentes. Y este estudio, súper interesante, de Christopher López y Michel Lacour, tomó a estos pacientes con Meniere, que le iban a hacer una neurotomía, y los tomó en el día 1, en el día 7, 30, 60 y 90, y le midió la vertical visual subjetiva a los pacientes en la posición de pie, en la posición sentado y en la posición supino. Entonces, ¿qué pasa en la posición de pie? En la posición de pie nosotros tenemos la información visual, tenemos la información táctil, tenemos la información somatosensorial de cómo están las piernas en el suelo, ¿ya? Y tenemos la información toda, proprioceptiva de la cabeza, cómo está con respecto al tronco, del tronco con respecto a las piernas. Tenemos toda esa información cuando estamos de pie. Ahora, cuando estamos sentados, ya no tenemos la información del piso, y no tenemos la somatostésica de las piernas. Solamente tenemos la somatostésica del tronco, cuello, y supino, solamente vestibular y visual. Michel Lacour los midió en estas tres distintas posiciones, y se dio cuenta que en el día 7, ¿ya?, había mucha incongruencia en relación a las distintas posiciones. Entonces, si se fija en la primera, que en la posición de pie, la visual subjetiva, la vertical visual subjetiva fue mucho menor, ya estamos hablando de 8 grados, con respecto a cuando se sentó, que era de 12 más o menos, y cuando está en supino fue de 14. ¿Ya? O sea, mientras más le sacabas información sensorial, peor era la sensación de la visual vertical subjetiva. Entonces, qué importante es poner a estos pacientes en posición de pie. ¿Qué hacemos nosotros generalmente a nuestros pacientes? ¿Qué le decimos? Ya vaya, esté tranquilito, sentado, ¿ya? Pero aquí, en el día 7, si se fijan, vemos qué tan importante es que el paciente esté de pie. O sea, mientras más información visual, propioceptiva, de movimiento, mejor es la percepción de la verticalidad. Entonces, y aquí podemos ver que las señales somatosensoriales representan una señal graviceptiva de rescate en caso de pérdida vestibular, claramente. O sea, aquí sabemos de que vestibularmente hablando, la vertical está muy alterada, pero a medida que le agregamos esta información somatosensorial, mejora. Así que súper bien. Ponerlos de pie. Entonces, Brian y colaboraron de pie relajada, después sentado de pie y arriba de una barra de equilibrio. Y se dio cuenta que había unas oposiciones desafiantes. O sea, mientras... ¿Cambio? ¿Ahora hay internet? Enseguida volvemos. ¿Está bien? ¿Volví? Sí, ahí sí. A ver, sí. Sí. Vuelve a estar cortado, parece. Ya, entonces... Gabriela, ¿puedes repetir la anterior, que la encuentro importante y no se escuchó? Esta, Esa. espéreme, esa, Sí. ya, Ahora sí. ya. Lo importante de este estudio de Christopher López es que se dio cuenta que mientras más información sensorial tenga el paciente, mejor es la percepción de la vertical subjetiva. Entonces, en el día 7
neurotomía, la incongruencia. Si ustedes se fijan, la vertical subjetiva, cuando está en supino, tiene un desvío de la vertical subjetiva de 14 grados, mucho, ¿ya? Pero si lo sientan al paciente, ya mejora a 11 grados. Pero si lo pones de pie, mejora a 8 grados. Entonces, mientras más información acerca de cómo estoy de pie, cómo mis pies están sintiendo la base de sustentación, cómo mi vista está en relación al ambiente, a la vertical del ambiente mismo, a referencias verticales, todo eso me ayuda para que esta vertical visual subjetiva sea menos alterada en relación al supino. ¿Ya? Entonces, qué importante es parar a nuestros pacientes, es darle esta experiencia sensorial enriquecida, ¿ya? Entonces, Bray y colegas hizo otro estudio. En este estudio, él midió la vertical subjetiva, pero en personas sanas, y se dio cuenta de que en relación a medir la vertical subjetiva cuando estás sentado, de pie, o arriba de una barra de equilibrio, ¿ya? Estas eran las tres circunstancias, se dio cuenta de que arriba de la barra aumentaba la percepción de la vertical subjetiva. Entonces, mientras más desafiantes eran las posiciones, más atentos estaban las personas, y mientras más atentos, más exacta era la visual vertical subjetiva. Entonces él dice que estamos más atentos de nuestra posición en el espacio cuando estamos cerca de caer. O sea, mientras más desafiante, es mejor. Y aquí Stroeffel acerca de la orientación, donde dice que mientras más inestables sean las posiciones, más referencia les damos a las personas de la verticalidad. Y que este como desafío hace que nuestro cuerpo, de alguna manera, haga patrones de movimiento y haga fuerzas que interaccionen entre el cuerpo y el ambiente y provean señales de la verticalidad. Entonces enriquecen el sentido de la verticalidad. Yo no sé, pero ¿cómo es caminar en una pieza más o menos así, con una verticalidad alterada, así? Yo no duro más de 10 segundos. Imagínense un paciente que tiene la visual vertical subjetiva alterada, donde su cuerpo le está diciendo que esto es lo normal, pero el ambiente me está diciendo que otra cosa es lo normal. Eso es lo que les pasa, cómo está la percepción de su verticalidad con respecto a la realidad. Entonces, ¿cómo entrenamos nosotros la percepción y el sentido de verticalidad? Yo soy de Brasil, y con ella este programa, porque protocolo, creo que cada paciente tiene que tener sus ejercicios individuales necesarios para ellos y su patología, pero la percepción de la verticalidad es algo que tenemos que entrenar sí o sí en todos nuestros pacientes vestibulares, porque generalmente está alterada en cualquier tipo de trastorno vestibular. Entonces, se basa en cómo está el sistema vestibular, visovestibular, cómo está el tacto y cómo está este sistema somatosensorial interactuando de tal manera que sea como un engranaje y que calce perfectamente para que estos tres sistemas manden la misma información. Entonces, si estos tres sistemas mandan la misma información, el paciente no se va a marear, porque la información va a ser la misma, no va a estar alterada. Entonces, yo a mis pacientes generalmente les trato de dar
lo mayor el paciente Ahora vamos a volver. visualmente una línea en el Ya, ahí volvimos. ¿Se escucha bien? Ya. Sí. Entonces, ¿cómo tratamos la verticalidad? Es dándole la mayor información al paciente de qué es lo vertical normal. Entonces, lo ideal es visualmente darle información, ¿ya? El paciente está mirando una wincha vertical al frente suyo. Por otro lado, táctilmente, somatosensorialmente también está agarrando un palo que está vertical. Yo trabajo con estas colchonetitas abajo que tienen como unos porotitos que hacen que se active el tacto. Entonces es muy bueno trabajar a pie descalzo con estos pacientes para que el tacto tenga mayor superficie y pueda trabajar mejor, ¿ya? Entonces este paciente, nuestro paciente, vamos a ver, lo vamos a hacer con ojos cerrados. Entonces, primero le enseñé con ojos abiertos cuál era la vertical. Ahora vamos a ver cómo está con ojos cerrados. Le quitamos la vista. Entonces está súper bien para la izquierda. Corrige solo. Y lo hace bien. Ahí se siente derecho. Y está bien, súper bien. Y después se va a la derecha. ¿Se acuerda que él era el que se inclinaba hacia la derecha? Es súper importante trabajar con instrucciones, con movimiento atento, cómo el paciente es capaz de tomar atención a la posición de su cuerpo, y ahí logra la verticalidad con ojos cerrados. Se le enseño, está un poquito inclinado, y le enseño cuál es su verticalidad con ojos cerrados, que ya no tiene la visión para poder conectarse con el ambiente y ver qué es lo que es vertical. Entonces, tiene como pasos. Al principio siempre uno entrena la verticalidad en una postura de pie, y después uno empieza a entrenar la verticalidad con pasos. Entonces, manteniendo esta verticalidad, el paciente es capaz de dar un paso sin inclinar su cuerpo y mantener su equilibrio en esta posición. Bueno, después los pasos, entonces, primero es cómo está la percepción de mi verticalidad en mi postura. Después, cómo está mi percepción cuando doy el paso. Después que ya sé cuál es mi verticalidad, tengo que percibir cómo están los objetos que están al lado mío, porque yo en algún momento voy a tener que navegar en el espacio, y tengo que tratar a mi paciente para que él pueda percibir los objetos en el espacio. Entonces, aquí trabajamos mucho distintas alturas y distintas superficies. Cómo el paciente es capaz de percibir que lo que viene es de tal altura y aprenderse esa altura. Entonces lo que yo hago lo hago con ojos abiertos y le enseño las distintas alturas y las distintas
suavidades de la base de sustentación, y después lo hago con ojos cerrados, porque el paciente tiene que ser capaz de percibir los objetos que están frente a él, ¿ya? Entonces, entrenamos mucho lo que es el reflejo vestíbulo ocular, Cerramos los ojos. pero de manera... El reflejo vestíbulo ocular, ya vimos cómo tiene un aspecto cognitivo que hay que tratar de un comienzo, ¿ya? Cómo el paciente es capaz de percibir dónde está la letra imaginariamente. Entonces yo del principio empiezo a entrenar percepción de la letra con ojos cerrados, ¿ya? El borde imaginario. Y después que hago esto a una determinada distancia, empiezo a entrenar cómo el paciente percibe los objetos y las profundidades de los objetos en el ambiente. Entonces, con esta cuerda de Brock, que se llama, le decimos al paciente que mire cada una de las pelotitas, ¿ya? Que vaya mirando la primera, la segunda, la tercera, y que vaya percibiendo las profundidades. Son pelotitas que son del mismo porte, pero es increíble ver cómo estos pacientes vestibulares tienen problemas de percepción de la profundidad. Entonces, si después este paciente nosotros no somos capaces de entrenar esto, el paciente va a estar chocando con las puertas, generalmente. Te dicen, hoy estoy chocando con las puertas porque pienso que está más allá, pero no tienen la percepción de la profundidad. Entonces, y después de que vemos eso, las pelotitas están quietas, trabajamos con objetos que se muevan, porque ¿dónde está la vida real? La vida real está en la calle, donde las personas se mueven, donde los pájaros vienen, donde las pelotas se cruzan, donde los perros se cruzan enfrente de nosotros. Entonces tenemos que trabajar movimiento. De repente nuestras consultas y nuestros gimnasios son como muy de laboratorio, digámoslo así, y no se refleja para nada lo que es la vida real del paciente. Entonces, en este caso, marchar en el lugar, al paciente lo hago caminar o marchar, ¿ya? Y muevo esta pelota y el paciente tiene que ir mirando las distintas letras y haciendo el board, leyendo las distintas letras, y podemos hacer algo cognitivo también. Por ejemplo, si leíste una E, dime una palabra que empiece con E, ¿ya? Entonces, estamos actuando también como una doble tarea, cognitivo-motora. Después que logramos que el objeto se mueva, hacemos que el paciente se mueva, ¿ya? Entonces, importante, la vida real tiene doble tareas. O sea, nosotros vamos en la calle hablando por teléfono, vamos en la calle tomando bolsas, vamos en la calle y alguien nos llama al lado. Entonces, nosotros tenemos que, este equilibrio lo tenemos que pasar de un aspecto más cognitivo, porque un paciente con desequilibrio tiene el equilibrio muy atento, muy cognitivo, muy alto. Tenemos que pasarlo para que sea automático y que el paciente pueda ser capaz de hacer otras cosas cognitivas mientras hace estos ejercicios de equilibrio. Entonces, en este caso, le tiro cosas de distintos colores y tiene que decir, si te tiro el rojo, tienes que hacer esto; si te tiro el azul, tienes que decirme una palabra con A, ya depende, pero cosas cognitivas, de doble tarea. Entonces, una vez que hacemos eso, y que es lo más complejo, es poder navegar en el ambiente con estos distintos tipos de objetos. Entonces el paciente tiene que pasar distintas alturas, distintas colchonetas, distintos pisos, superficies, ¿ya? Entonces, haciendo doble tarea, lanzando objetos, impredecibilidad. Nosotros tenemos que trabajar la impredecibilidad, porque la vida es así, ¿ya? Y el cerebelo, que es el que adapta, el que de alguna manera ayuda a la compensación vestibular, trabaja con predicción. El cerebelo es predictivo, trabaja con las predicciones. Entonces tenemos que trabajar pelotas, cosas que uno no sabe para dónde van a ir, los discos, por ejemplo. Entonces el paciente tiene, de alguna manera, entrenamos la predicción a través de eso. Y navegación espacial. Entonces, lo que yo hago, les hago mapas de repente a los pacientes en un papel, y los pacientes tienen que navegar en este mapa.
Entonces, primero tienen un mapa que es 2D, y lo que uno está haciendo es pasar este 2D a 3D, ¿ya? Y para eso tienen que usar su sistema vestibular de navegación espacial, Y volvemos a y después tienen que hacerlo sin el mapa. ¿Cómo está su memoria espacial? ¿Cómo se lo aprendieron? ¿Son capaces de navegar? Entonces, son distintas tareas y actividades que podemos hacer para entrenar su navegación espacial. Entonces, como conclusión, ¿cómo podemos disminuir la tasa de incidencia de mareo postural persistente en pacientes con hipofunción vestibular unilateral? Ustedes médicos tienen que enviar a sus pacientes a rehabilitación durante esta ventana terapéutica, antes de los 15 días. Después de los 15 días ya no es tan efectivo como antes de los 15 días, ¿ya? Nosotros como terapeutas tenemos que empezar a trabajar percepción desde el día 1, porque si se altera de manera permanente, entonces tenemos que entrenarla y corregirla desde el día 1. ¿Y cómo? Tratando de darle la mayor riqueza de sensaciones al paciente. Nada que acostado, nada que con la cabeza apoyada. Generalmente un paciente mareado siempre está acostado con la cabeza apoyada. No, tenemos que darle esta riqueza de sensaciones para que esta percepción de la verticalidad se ajuste lo más rápido posible. Acuérdense, la teoría ecológica de la orientación. Mientras más desafiemos a nuestros pacientes, mayor va a ser la influencia de los sentidos para que la vertical subjetiva sea más adecuada. Así que eso sería todo. Vamos a terminar de compartir. Una pregunta, Gabriela, súper interesante porque es un enfrentamiento diferente y con un montón de información que a nosotros incluso nos ha cambiado un poco la percepción de la radiación vestibular en nuestros pacientes y ha hecho entender un montón de cosas que antes nos dejamos un poquito a que se mejoraran solos nomás, con el tiempo y algunas cosas que no están tan, como decía la Gabriela, enfocadas o diseñadas para cada paciente. ¿Alguna duda, algún comentario, doctores? ¿O algún comentario, doctor Sariego? Yo quisiera preguntar específicamente qué pacientes son los que más se benefician de estas intervenciones. Como eso no me quedó tan claro, como qué patologías en específico deberíamos derivar a esto. Claudia, ¿cierto? María. ¿Quién fue? Ya, bueno. Mira, en realidad, todos aquellos trastornos vestibulares, ya sea, es que nosotros atendemos de todo. Mira, yo atiendo migraña vestibular, atiendo Menier, atiendo hipofunciones vestibulares como neuronitis vestibular, Cinetosis. cinetosis, por ejemplo, o los mismos propios de la edad. Así hay enfermedades propias degenerativas del sistema vestibular, cerebelares también, o sea, ya vestibulares centrales también yo atiendo. Entonces, va a depender de la patología del paciente qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, bueno, la idea es que ustedes sepan más o menos qué es lo que hacemos con cada una de ellas. A ver, por ejemplo, la neuritis vestibular, una hipofunción vestibular, hay una pérdida del reflejo vestíbulo ocular y una pérdida del reflejo vestíbulo espinal, así hablando bien grosamente, ¿ya? Entonces, nosotros como kinesiólogos o como terapeutas actuamos sobre la adaptación de este reflejo. La adaptación es llevar este reflejo a que aumente su ganancia, su funcionalidad, a lo que más se pueda, ¿ya? En caso de que no se pueda más, hay sistemas que van de alguna manera a sustituir, ¿ya?, la función que tenía el reflejo vestíbulo ocular. Entonces, por ejemplo, en las enfermedades degenerativas, o enfermedades, por ejemplo, Menier, que nosotros sabemos que el paciente va a ir decayendo poco a poco su sistema vestibular. Tenemos que entrenar la sustitución por otro sistema, en este caso el sistema visual. Entonces, por ejemplo, el reflejo en un paciente con Menier va a ir disminuyendo, pero nosotros podemos, post-crisis, adaptar ese reflejo para que llegue a su ganancia máxima lo antes posible.
Pero por otro lado, tenemos que actuar a través de la sustitución, tenemos que entrenar mucho lo que es la sacada visual, porque la sacada visual es una sacada lenta, y con el entrenamiento y la rehabilitación lo podemos hacer más rápido, una sacada visual más rápida. Entonces hacemos ejercicios, por ejemplo, se llama preprogramación, que tú al paciente le enseñas, si va a girar la cabeza, ya un paciente que ya gira la cabeza y no es capaz de mantener el foco, ¿ya? Y su reflejo, sabemos que por su enfermedad degenerativa no va a aumentar. Entonces, hay ejercicios que me permiten, por ejemplo, voy a girar, pero antes de girar voy a mirar primero al lado y ahí voy a girar. Entonces, hago una preprogramación visual para enfocar cuando yo gire la cabeza. Son distintas técnicas de sustitución que le damos a los pacientes para sus síntomas, para que aumente su calidad de vida, ¿ya? Lo mismo con el reflejo vestibuloespinal. Los pacientes con Meniere post-crisis quedan muy desestabilizados. Entonces, tenemos que actuar en todo lo que es sistema somatosensorial para fortalecer eso. No sé, la cinetosis actúa de otra manera. La cinetosis nosotros tenemos que habituar al paciente, ¿ya? A que no sea sintomático a ciertos movimientos que son normales de la vida real. Entonces ahí actuamos con otro tipo de ejercicio, ¿ya? Y con los pacientes centrales, ahí tenemos que actuar, lo que generalmente en un paciente central se altera mucho, es tanto la percepción, se altera mucho lo que es oculomotilidad, ¿ya? Entonces trabajamos mucho lo que es oculomotilidad. El paciente no es capaz, por ejemplo, el seguimiento lento, las sacadas, actuamos mucho en eso. Y hoy hay un montón de cosas en realidad, pero lo importante es saber que en cada patología hay algo que hacer. Nunca el paciente va a estar mejor quieto que con terapia. Nunca. O sea, yo no sé usted, doctor Sariego, pero yo no siento que no hay ninguna enfermedad vestibular que estando quieto sea mejor que estar en movimiento y con terapia. Es que ahí está el problema, precisamente. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos diagnóstico. Nos cuesta hacer diagnóstico, pero finalmente lo hacemos. Por último, a costalazo. Descartando, en fin. Pero un diagnóstico, usando los mismos términos vestibulares, un diagnóstico estático. Decimos, este paciente tiene una enfermedad de Meniere, tiene una neuritis vestibular, tiene cualquier lesión, y nos ganamos un 7 ahí, con el diagnóstico. Y el paciente se queda contento. ¿Por qué? Porque le hicimos un diagnóstico. Y algunos le dan algunas pastillitas, algunas cosas, y lo echan a trabajar. Porque, podría estar bien, porque ya no tienen ni tamo espontáneo. Pero se van a trabajar y dicen, no puedo trabajar. ¿Por qué? Porque una cosa es estar frente al paciente en un escritorio con exámenes, conversando con él, y otro en la vida real, como tú lo mostraste muy bien. Entonces, esa parte nosotros no tenemos la capacidad para evaluar cuál es el límite en que el paciente puede actuar en la sociedad, ¿no es cierto? Y a veces puede actuar lentamente, pero él es exigido un poco más y ahí no puede. Y ahí esa parte, pero un pilar fundamental, la evaluación kinésica, la evaluación vestibular, que vamos a ver mañana también, y la rehabilitación a través de mecanismos como sustitución, como adaptación, y si la cosa falla, la última carta del naipe que tenemos es la sustitución. Hoy día, la verdad, y para quien hizo la pregunta, nosotros debemos ir un poquitito más allá del diagnóstico. Debemos ir al diagnóstico funcional. El diagnóstico nuestro es estático, es funcional. Y esto yo lo vi hace muchos años y siempre lo comento, lo vi en Estados Unidos. La gente, el mismo ejemplo que pusiste, la neuroectomía, lo vi con los pacientes operados de neurinoma. Lo sacaban precozmente a caminar y a la semana no había ningún hospitalizado. Se veían todos. Entonces, y estamos hablando de los primeros días, no esperando el primer mes, sino que los primeros días.
¿Por qué? Porque teníamos un daño vestibular evidente, postquirúrgico. Entonces había que rehabilitarlo, ahí no había vuelta que darle. Otra de las cosas que falta acá, que hay que darle importancia y que está como emergiendo dentro de los exámenes otoneurológicos, es porque el estudio de la estabilidad desde el punto de vista vestibular tiene dos patitas, como todo. La función otolítica, la prueba otolítica de la vía graviceptiva estática, que es la vertical subjetiva a la mirada, SBB, y la dinámica, que es el bord torsional. Si yo normalmente hago esto, me giro la cabeza a mi hombro derecho, los ojos giran hacia el lado izquierdo. Eso es normal. Si giro a la izquierda, giro a la derecha. Y ahí ya estoy teniendo una evaluación funcional de los órganos gravitacionales. En este caso, del sacro. Y también en parte del utrículo. Entonces, eso se puede observar porque uno gira, uno se pone frente a otro, gira y los ojos giran para el otro lado. Si el ojo gira para el mismo lado, quiere decir que está fallando la parte vestibular periférica. En ese sentido. Y también se puede filmar, porque hoy día podemos filmar todo o grabar con video en histamografía. Por lo tanto, esto que parece como nuevo, no es nuevo. Lo que pasa es que para nosotros es nuevo, y bueno, y Gabriela nos apoya, pero enormemente en esto, y hace que incluso el paciente se recupere mucho mejor que darle medicamentos que son útiles en un primer momento para quitar toda la parte neurovegetativa del cuadro. Pero el medicamento, las afecciones vestibulares agudas, subagudas y crónicas, es el ejercicio, no hay otro. Porque nosotros no estamos sentados todo el día. Caminamos, nos agachamos, nos ponemos los zapatos. La señora, y bueno, nosotros también a veces tendemos la ropa, ¿no es cierto? Levantamos la cabeza. La cabeza funciona para todo. Sí, doctor, importante también que un tratamiento farmacológico muy prolongado también altera a nivel de los núcleos vestibulares, altera la compensación. Entonces, acá estamos enmascarando algo que debería ser mejor sin ningún fármaco. O sea, mejor dejarlos sin fármacos que dejarlos con fármacos. Va perpetuando la mala compensación. La va perpetuando. Y olvídense de los medicamentos CAR y todo eso para mejorarse, porque no lo van a mejorar, lo van a empeorar. Aquí el ejercicio es, como a mí me lo dijo una vez un profesor, chicotear a los pacientes. Pero el chicotearlo es un chicoteo medido, porque si el paciente tiene un daño importante, tiene una agudeza visual dinámica muy alterada, no lo puedo ir a hacer, no sé, a jugar tenis o algo que requiera de ejercicios muy violentos y de mucha agilidad en la agudeza visual. Tengo que ir lentamente aumentando, porque así es la cosa. Sí. Por eso tiene que ser individualizado. Exacto. No aquí lo peor que puede hacerse y se hace es que frente a un paciente que tiene una lesión vestibular, por ejemplo, una paresia vestibular, una lesión, una neuritis vestibular, como se le llamaba, y hoy día lesión vestibular unilateral aguda, llegan y le entregan una cartilla, haga estos ejercicios en la casa. No lo va a hacer, le va a hacer peor. ¿Por qué? Porque se ha hecho un diagnóstico estático, pero no dinámico. Y ahí está la falla. Hola, yo tengo una duda. Bueno, hay una pregunta, no sé si... No, pero a ver, dime, quería saber si en los niños el abordaje es distinto. En caso de, por ejemplo, cinetosis, dices tú, o en caso de qué? ¿Cómo funciona en el fondo este proceso de rehabilitación para los niños? ¿Si es igual que en los adultos o hay algún abordaje distinto como en ese sentido? Mira, el abordaje es muy parecido. Lo único que hay que tener mucho cuidado es que el niño en sí se va, por ejemplo,
no sé, si tiene cinetosis, por ejemplo, es mucho más difícil medir la cantidad de ejercicio que le vas a dar, porque le va a gustar pasarlo bien. Por ejemplo, no me acuerdo una vez que atendí a una niñita que le gustó la cama saltarina, le encantó. Y claro, la subí a la cama saltarina feliz, pero después de que la subí estuvo mareada toda la tarde. Entonces es complicado medir el ejercicio porque tú no sabes, en un niño no le puedes, yo siempre mido con el paciente adulto, mido, ya. Cuando tú subas en tu rango de mareo 2 niveles del 0 al 10, si subes 2, si empiezas con un, por ejemplo, con un 3, el ejercicio, y el ejercicio te hace subir a un 5, tú tienes que parar. Ya, de ahí en adelante tú paras y haces que tu mareo baje. Pero eso en un paciente pediátrico no es difícil de manejar. Entonces hay que ser más cuidadoso, y la terapia tiene que ser lúdica, porque en general la terapia vestibular es una terapia que genera mucho mareo también. O sea, y por eso la educación del paciente es tan importante, decirle, ¿sabes qué? Está bien que te marees, el mareo no es malo, porque el paciente viene con mucha experiencia de mareo, mucha experiencia de vértigo, entonces decirle que el mareo es bueno, que es parte de la terapia, que es normal, es súper importante, porque el paciente se va a marear, si tú no le dijiste nada, se va a marear y va a dejar de hacer el ejercicio, y va a dejar de asistir a terapia, porque se marea. Entonces es súper importante educar. Y en los niños, claro, yo creo que tiene que ser más lúdica, obviamente uno tiene que adecuar su actividad, porque esa es la idea, de hacer cosas que los niños hagan. No empezar a hacerle, por ejemplo, un reflejo vestíbulo, un ejercicio del BOR. No, tienes que siempre adecuar el ejercicio de acuerdo al paciente. Y eso es más complejo, pero en cuanto a los objetivos de tratamiento y el abordaje es el mismo. Veamos de embolia en caso de embolia de la arteria laberíntica, igual sirve en etapa aguda la rehabilitación kinésica. Sí, o sea que estamos frente, claro, a un caso que capaz que haya un daño permanente, ¿cierto? Y en caso, o sea, no sé, una hipofunción vestibular, tampoco no sabemos nosotros qué pasa, si hay solamente una inflamación que va a ser reversible, o que pueda ser algo vascular que va a ser irreversible, nosotros no sabemos en ese momento. Pero sí es importante porque sea lo que sea, los procesos neuroplásticos van a estar ahí, y ya sea para adaptación o para sustitución por otro sistema, el sistema va a estar más enriquecido para el entrenamiento y para la rehabilitación. Así que de todas maneras yo creo que sí funciona. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, o si respondí bien, si quedaron claros con mi respuesta. Yo tengo una pregunta. Esta rehabilitación vestibular, ¿dónde se puede hacer? ¿En qué centro? O nosotros, si queremos derivar un paciente, ¿dónde lo hacemos? Ya, bueno, es complejo porque todas las clínicas tienen rehabilitación vestibular. La clínica alemana tiene, la clínica, todas tienen sus propios equipos de rehabilitación vestibular. Ahora, ¿cómo están haciendo la rehabilitación vestibular? Yo no lo sé, ¿ya? Pero no quiero decir que la hacen mal, no, pero lo que sí sé es que hay mucho protocolo. Entonces, cada clínica tiene sus protocolos de rehabilitación vestibular. Entonces, por ejemplo, yo pasé por la clínica alemana hace un par de años atrás, y a los pacientes vestibulares no los mandan a rehabilitación vestibular, les mandan un folletito, le explican el ejercicio del BOR, generalmente, o de habituación, y si sigue con síntomas cuando vuelve, ahí los mandan a rehabilitación vestibular. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya perdimos semanas. Y el paciente, yo creo que debería haber un estudio que dijera qué tanto aprende un paciente con un boletín el ejercicio del reflejo vestibulocular. Porque puede parecer muy fácil, pero a la vez,
si uno no lo hace correctamente, no funciona, y no funciona. Entonces, Pero ese estudio está hecho. ¿está hecho? La CUR, Sí, los pacientes que llegaron temprano, después los que llegaron más tarde, no, está hecho eso. sí, Es no, lo y la mismo. CUR habla Es lo también mismo, es lo mismo del que los protocolo. pacientes que llegaron más tarde se les entregó el papelito y no lo hicieron. Sí, exactamente. Entonces, yo acá, espérense, les voy a igual mostrar, porque yo hago rehabilitación vestibular, obviamente. Tengo mi consulta y hago a domicilio, y trabajo aquí en el Instituto de Neurocirugía también. Pero con el doctor Sarigo, que trabajamos juntos, es importante mandarlo, aquí está mi número de teléfono, y cómo tienen que mandarlo, porque generalmente la orden no puede decir nada con vestibular, porque en caso mío no hay códigos kinésicos para la rehabilitación vestibular, ¿ya? Entonces, si le pones a un kinesiólogo rehabilitación vestibular, al paciente no se lo van a reembolsar. Entonces, es importante poner trastornos del equilibrio o desequilibrio en estudio, ¿ya? Y ponerle estos códigos. Así que si quieren le sacan una fotito, no sé. Ahora, de repente, es bueno que tengan una buena rehabilitación corta, porque conmigo, no sé, si los mandan a una terapia temprana, el paciente no va a estar más de 5 sesiones. Entonces, generalmente en las clínicas están 10 sesiones. Entonces, de repente es bueno que sea más temprano y mejor que alargar la cosa y que uno no sepa cómo sea el resultado. En realidad no sabría decir qué tan buenas son las otras, no tengo la experiencia, pero con nosotros, con el doctor, hemos tenido buena experiencia con nuestros pacientes, así que los invito a que también lo puedan hacer ustedes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Parece que no. Se me desconectó el internet y la verdad es que quería saber si es que sirven, ¿no es cierto?, en cualquier caso, independiente de que todavía no sepamos la causa exacta del síndrome vestibular agudo, y los ejercicios entonces son recomendados para todos estos pacientes. Es que me desconecté del internet. Ah, ya. Le contesto un poquitito el problema. Claro. El problema, Claudia, es que nosotros, nuestros exámenes con los que disponemos actualmente, podemos llegar a un diagnóstico que se acerca usando gran parte de los exámenes y evaluando la parte vestibular en baja frecuencia, en mediana frecuencia y alta, sumando los exámenes, llegamos casi a un 90% de la posibilidad diagnóstica. Pero se nos escapa algo. Entonces, esta parte, cuando tenemos inseguridad que podría ser, porque encaja con algunos parámetros con los sistemas vestibulares, todavía nos falta. Y esa parte es de mucha ayuda, ya no como terapia, que es después, sino como diagnóstico. Yo, por ejemplo, a Gabriela le envío pacientes que supongo que tienen esto, supongo. Fíjate lo que estoy diciendo, no tengo el diagnóstico claro. Y ella me orienta hacia otras cosas en base a lo que ella ha logrado, porque a mí me falta lo que ella tiene, que son la evaluación de la agudeza visual dinámica, bueno, y todo el equilibrio y toda la posturografía, que nosotros, por una deformación de las enseñanzas, yo diría que hasta hace muy poco, nos dedicamos al puro BOR y dejamos el reflejo de vestíbulo espinal. Recién está entrando la parte de vestíbulo espinal alta con el VEM, pero la cosa llega hasta abajo. Entonces esa parte es muy importante. Entonces, un factor fundamental es la terapia, pero también la ayuda diagnóstica. Importante, Claudia, que
que es lo más entretenido de trabajar en equipo, es que si yo, por ejemplo, siento que mi terapia no está funcionando, yo, doctor, ¿sabes qué? Algo pasa aquí, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no las...? Y ahí nos ponemos y reevaluamos la situación y nos tomamos otro camino, ¿me entiendes? Porque no siempre, no es que tampoco también sea la panacea esto, no va a servir para todo. Por ejemplo, Matías una vez me envió un paciente que también no sabíamos qué era, y al final tenía una sobredosis de carbamazepina. Sí, entonces, claramente el tratamiento mío lo ayudaba, pero en realidad no era la cura, entonces la causa tampoco. Entonces, es importante decir, ¿sabes qué? En algún momento decir, lo mío, yo no sirvo acá, o esto hay que repensarlo, hay que reevaluar, reanalizar qué está pasando aquí con este paciente. Entonces, pero eso no quita que de repente sea bueno mandar, por si acaso, no estoy segura, pero veamos qué pasa mientras sabemos, nos guiamos a un diagnóstico más certero. Entonces... O sea, claro, hay una parte que yo, que es muy importante, una de las primeras diapositivas que presentó Gabriela, la de las pelotitas y el paciente, el médico, el kinesiólogo. No hemos hablado nada del paciente. Algo dijimos ahora con el paciente Matías, una sobremedicación, pero está todo el aspecto psíquico del paciente. Que bueno, ahí no voy a poder hablar yo porque a lo mejor tengo la misma psique del paciente, Gabriela tampoco, o por lo menos ayudar a hacer el diagnóstico, pero serán otras personas que tomarán a ese paciente. ¿Por qué? Porque la parte vestibular está evaluada y está bastante normal, dentro de la línea de normalidad, pero el paciente se sigue sintiendo mal. Pero lo bueno de la rehabilitación temprana, perdón Claudia, es que si uno es un paciente ansioso, neurótico, en el día 1 de su crisis vestibular, uno le dice, ¿sabes qué? Esto es así, te vas a marear, te vas a sentir pésimo las primeras semanas, pero vas a hacer los ejercicios y vas a empezar a sentirte mejor, y tú lo educas a este paciente, lo educas, eso hace grandes cambios en cómo va a evolucionar emocionalmente este paciente. Entonces, por eso es súper importante, porque la terapia de alguna manera temprana educa al paciente, y hace que esta ansiedad y no aumente tanto. Ya, si a eso igual me refería un poco como, es difícil, ¿no es cierto?, que empeoremos algún cuadro diciéndole al paciente que vamos a empezar una rehabilitación kinésica, que es importante que no se quede acostado con la cabeza inmóvil, que empiece a pararse. A eso me refería como decirle esto no le va a hacer mal, sino que va a de a poco ir habituándose todo el resto de los sistemas como para equilibrar, digamos, el desequilibrio que hubo con el cuadro vestibular agudo. A eso me refiero. Sí. Hay situaciones que yo, por ejemplo, que son para mí contraindicaciones de terapia, que por ejemplo una migraña vestibular no tratada, así, no estabilizada. Yo generalmente trato de que estén estabilizadas primero antes de tratarlos, porque uno no trata la migraña en sí, sino que trata los efectos secundarios que produce la migraña, como la sensibilidad visual, la sensibilidad al movimiento, eso es lo que uno trata. Pero si uno lo trata con la crisis vestibular así como aguda, no. O sea, la terapia ahí no sirve, no. Ya, muchas gracias. Ya. Voy a llamarla quizás dentro del día. Bueno, yo creo que estamos... Bueno, sí, yo me creo. Bueno, el tiempo, muchas gracias.